¿cómo estás? Hoy venimos con otro vídeo de Adaba Salamanca. Estamos con Alba Calvo, que es educadora social, y vamos a hablar sobre la importancia de la prevención. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Alba, vamos a empezar con unas preguntas muy concretas, sobre todo, ¿qué tipo de talleres se suelen llevar a cabo en la Asociación Adabas de Salamanca? Vale, pues te comento un poco en cuanto a contenido y también en cuanto a, a la población a la que nos dirigimos. Vale, empezando por el contenido, pues lo que trabajamos sobre todo es el tema de la promoción de las relaciones igualitarias de forma general y un poco más concreto, pues trabajamos la parte de la violencia de género y la parte de la violencia sexual. ¿Cómo lo hacemos? Porque así pueden parecer a lo mejor términos más abstractos, pero poniendo ejemplos lo vamos a entender bien. Por ejemplo, con el tema de la violencia de género, pues trabajamos los mitos de la violencia de género. Una de las cosas que más aceptadas están en prácticamente todos los colectivos es el tema de las denuncias falsas, que está muy aceptado, ¿no? Que pensamos que enseguida que todas las mujeres estamos deseando denunciar de forma falsa para conseguirnos el qué, ¿no? Sin embargo, cuando miramos datos de la Fiscalía, nos damos cuenta que desde el 2009, que es cuando se han empezado a contar, hasta el 2020, pues está en un porcentaje muy bajito. De hecho, no llega ni al 1%, está en 0,0074, ¿no? Otro de los mitos con los que me puedo encontrar y que es importante cuestionar, ¿no? Para entender la violencia de género desde una perspectiva pues, desde una perspectiva rigurosa, pues puede ser el tema de que si te denuncian por violencia de género vas a dormir en el calabozo y ya tu vida va a ser un calvario, ¿no? Tenemos que saber que el tema de que duermas o no en el calabozo no tiene que ver con que te denuncien por violencia de género, sino con la veracidad que el policía pueda dar a tu relato, que puede ser por violencia de género, pero puede ser también por un robo o por cualquier otro tipo de delito. ¿Qué más cosas podemos trabajar para fomentar esas relaciones igualitarias y para prevenir la violencia de género? Pues los mitos del amor romántico. Eh, puede parecer que es algo que ya hemos superado, sin embargo, sí que veo que se sigue interiorizando o romantizando mucho el tema del amor. Por ejemplo, si los celos son una demostración de amor o no. A veces, pues, un comportamiento que implica control, como pueden ser los celos, puede ser algo como, ay, qué romántico, hace esto porque está celoso. Sin embargo, muchas veces puede esconder pues, pautas de control que tienen más que ver con la violencia que con el amor, ¿no? O si el amor puede con todo o no, y cosas de este tipo. Y luego, en cuanto al tema de la violencia sexual, se puede trabajar de muchas maneras. No solamente el tema de la parte física, sino también la parte emocional, la parte cultural. Me refiero a la parte cultural, pues elementos de la cultura que utilizamos en nuestras relaciones interpersonales, como puede ser pues, las redes sociales y demás, ¿no? ¿Cómo afecta eso, pues, por ejemplo, a mi autoconcepto y a mi autoestima? Que determinado deportista o determinada actriz salgan siempre perfectos, si a mí eso me afecta o no me afecta, ¿no? Como adolescente o incluso con personas adultas también puede pasarnos, ¿no? Que pensemos que eso pues que nos puede afectar, ¿no? Cómo nos construimos. También el tema del consentimiento, de la violencia sexual se puede trabajar muchas cosas. Estos son unos ejemplos, pero se puede trabajar más cosas. También mitos en torno a la sexualidad y al cuerpo, como por ejemplo lo de que en la piscina, si estás con la regla, no te puedes meter a la piscina porque se te corta, que es una cosa que yo pensaba que estaba superada, pero parece que, bueno, pues que sigue surgiendo. Otra vez me dijeron que hasta los 18 años no te podías quedar embarazada, también. Ana. Métodos anticonceptivos, ¿para qué? Tiene que ver con la edad. Además me lo garantizaba, me dice, yo te garantizo que esto es así. Digo, bueno, pues si tú, si tú, yo te aconsejaría que no lo hicieras, porque a lo mejor has tenido suerte hasta ahora, pero Ya. no es así, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor pensamos que estamos como ya muy avanzados y avanzadas con este tema, pero realmente pues no lo estamos, ¿no? Y luego, en cuanto a la población destinataria, no solamente adolescentes, que sí que es verdad que en la educación reglada trabajamos sobre todo con el tema de la ESO, con Sí. primaria también trabajamos, aunque un poquito menos, FP básica, media y superior,
pues sobre todo con personas que luego se van a dedicar al ámbito de la intervención, ¿no? Para que sepan cómo detectar o cómo abordar temas tanto de violencia de género como sexual. En el caso, pues yo que sé, pues de las que estudian FP de infantil, pues también conocer un poquito eso. Y luego también perceptores y perceptoras de renta, garantizada de ciudadanía, personas en exclusión social, migrantes, personas con discapacidad, y los contenidos siempre se tienen que adaptar a las personas con las que estamos trabajando. No te vas a dirigir igual a una persona que tiene discapacidad intelectual que a una persona que no la tiene o que tiene otro tipo de discapacidad, ¿no? Por ponerte un Claro, ejemplo. Pero claro. vamos, que los contenidos se suelen adaptar. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de prevención? El trabajo de prevención es importante porque no siempre se tiene acceso a una educación sexual o a una educación en el ámbito de la violencia de género, pues que sea rigurosa, que sea de calidad, ¿no? Por ejemplo, cuando con adolescentes trabajo el tema de la sexualidad, les suelo empezar el taller preguntando, eh, pues, cuando tienen dudas sobre el tema de la sexualidad, ¿a quién acuden? Si se suele trabajar en el aula o más en el contexto familiar, con amigos, y siempre te dicen que, bueno, que con amigos, pero que a veces en vez de con una duda salen con mil, entonces casi peor, o en Internet, que en Internet pues ya ves lo que podemos encontrar en Internet. No hace falta tener un vocabulario muy rico para buscar, pues yo qué sé, tetas o culito o cosas así, para encontrarnos con un arsenal de vídeos y de información que nada tiene que ver con relacionarnos de forma sana, ¿no? Claro, 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 claro. Es importantísimo el tema de la prevención y de esos profesionales que están especializados también en este tipo de trabajo. Mm. ¿Crees que existe rechazo a los talleres de prevención de la violencia sexual? Y si es así, ¿por qué consideras que se produce? Sí que creo que hay más rechazo a los talleres de prevención de la violencia sexual con respecto a la violencia de género, aunque también podría darse, pero lo del tema de la sexualidad tiene más que ver con el desconocimiento total y absoluto que tenemos sobre lo que es la educación afectivo-sexual, porque lo solemos vincular con relaciones sexuales únicamente. Yo antes decía que la sexualidad pues tiene muchas dimensiones, la parte emocional de cómo nos sentimos, incluso pues esta empatía sexual, ¿no? O la responsabilidad empática, que es importante, ¿no? Incluso una parte ética, me refiero con esto a saber lo que la otra persona quiere o no quiere, ¿no? Nos encontramos con noticias día a día que a lo mejor, por ejemplo, el otro día había una noticia en la que se había producido una violación en la calle y que había varias personas que lo habían visto y en vez de pues, socorrer a la persona que estaba ahí, porque además debía estar bajo los efectos del alcohol o de algunas drogas, que no se movía, pues Ujú. en vez de echarle una mano se pusieron a grabarlo. Esto tiene, esto tiene que ver con haber entendido muy mal el tema de la sexualidad. Eso es un delito. Entonces, tienes que socorrer a esta persona. Entonces, hay veces que podemos también dar cosas por sentadas que no tiene por qué, y más con el tema de las redes sociales. Por eso, pues es importante trabajar la sexualidad y que los menores y las menores entiendan que hay cosas, que no todo vale y que hay cosas pues con las que tenemos que estar sensibilizados, ¿no? Y nos llevamos a lo mejor las manos a la cabeza con que nuestros hijos y nuestras hijas o sea, reciban educación afectivo-sexual, pero luego nos da igual que con 8 años tengamos acceso al móvil y en el móvil podamos encontrar contenido pornográfico y de todo tipo, ¿no? Exacto. Que no tiene que ver, ya te digo, con la educación afectivo-sexual. Entonces, sí que hay rechazo y tiene que ver con eso, con pensar que vamos a hablarle a un niño de 5 años de relaciones sexuales. Sin embargo, a un niño de 5 años le hablaríamos de su cuerpo, de la importancia de no guardar determinados secretos, de la importancia de respetar a su compañero, de partes que no se pueden tocar y cosas de este estilo. O sea, la información se puede dar siempre, pero siempre adaptada a la población con la que trabajamos. Claro, claro. Por eso los recursos de cuentos, de canciones artísticas y demás son tan útiles para estas edades. Eso es, eso Claro, es. claro, A lo para mejor. adaptar. Mm. Perfecto. ¿Cuáles crees tú que son los principales problemas que se detectan trabajando en el tema de la prevención?
Pues sí que es verdad que es un tema muy amplio, que en función de la población con la que trabajemos vamos a encontrar unos problemas u otros, pero por ejemplo, en el tema del aula, que es un poco donde más nos enfocamos, aunque también trabajamos fuera del aula, como he comentado, sí que nos podemos encontrar a lo mejor que muchos chicos o algunos chicos pueden entender este tipo de talleres, sobre todo cuando no te conocen o cuando no has empezado a dar la formación, como un momento en el que echarles la bronca, ¿no? O que Mm, parece que son mujeres contra hombres, ¿no? ya, Y yo siempre les digo que la lucha en todo caso sería de mujeres y hombres contra los hombres que maltratan o que ejercen la violencia, no contra todos los hombres, ¿no? De hecho, esto me lo dijo un chico en un taller y me gustó mucho, con 14 años. Sus compañeros estaban muy ofendidos con el tema de que existiese un concepto que avalara a las mujeres que sufren violencia de género y no a los hombres que nos equiparara. Y el chico con 14 años dijo, no sé por qué os estáis enfadando tanto si no habla de vosotros. Y yo no me doy por aludido. Y lo dijo el chico, digo, joder, mira, bueno, mira, con 14 años, bueno, claro, lo está muy ha bien, entendido mejor que muchas personas adultas. Entonces, exacto. un poco por eso, que existen un poco como prejuicios en torno a esta educación contra la violencia de género y la educación afectivo-sexual, pero que enseguida, cuando vas dando la charla, se crean contextos en los que analizamos de forma crítica muchas cuestiones que les puede importar y son realmente espacios pues muy enriquecedores, incluso para mí, que aprendo muchísimo de los y las adolescentes. Entonces sí que puede haber problemas de este tipo, ¿no? De rechazo primero, luego también hay un ambiente político un poco que se ha encargado de como de demonizar a las personas que luchan por la igualdad o a las feministas y luego se dan cuenta que no tienes ni cola ni cuernos ni eres el demonio, que eres una persona Claro. normal y que puedes estar incluso a favor de las cosas que no estamos tan lejos, ¿no? Entonces, principalmente el problema que puedo ver es ese, que se ha demonizado un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Pero luego en realidad es algo que se trabaja y se trabaja bien. Genial. Bueno, yo creo que has hecho un pantallazo de la importancia de la prevención muy bueno, muy concreto, con ejemplos también muy concretos. Y no sé si tienes algo más que agregar, sino deciros a todos y todas que nos estáis viendo, que dejamos todos los enlaces y la información en la cajita de descripción debajo del vídeo, que también podéis ver el vídeo con Manuela Torres Calzada, que es la abogada de Adabas, que habla sobre la nueva regulación de la Ley Integral de la Libertad Sexual. Charo de Castro nos habla de los recursos que podemos encontrar para las mujeres víctimas de violencia de género, y Elena Hermo, nuestra psicóloga de Adaba Salamanca, que nos habla sobre nociones básicas de violencia de género. Os vamos a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción y los teléfonos y nuestra página web para que os podáis poner en contacto. Desde ya, Alba, agradecerte muchísimo la charla, muchísimo todos tus conocimientos, y te saludamos con un fuerte abrazo. Vale, pues un abrazo, que vaya muy bien.